Amada Iglesia de Fuego Santo, amados hermanos que nos escuchan y todas aquellas personas que están conectados en este día tan especial, quiero decirles que para mí es un privilegio poder estar nuevamente con ustedes, enseñando y predicando la palabra de Dios a través de su Santo Espíritu. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora, Señor, me pongo delante de ti, Señor amado Padre Santo del cielo, para que predicar esta palabra que tú has puesto en mi corazón. Señor, me quito yo para que seas tú. Porque eres tú, tu Espíritu Santo, el que lo vas a hacer absolutamente todo. Eres tú, el Espíritu Santo, que convence los corazones. Eres tú, Espíritu Santo, el que hace cosas maravillosas en este día a través de esta palabra. Bendito seas tú. Y los bendigo, amado pueblo, hermanos y amigos que están conectados en esta mañana de bendición. En la palabra de Dios en Gálatas 6:7 dice así, y leo en favor de ustedes: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Amados, nosotros tenemos que poner atención a lo que Dios quiere y nos habla a través de su palabra. ¿Qué no quiere Dios? Que nosotros amemos las cosas perversas del mundo y sus ofrecimientos. Porque si nosotros amamos las cosas del mundo y sus ofrecimientos, no amamos de verdad a Dios. Me explico. ¿De qué el Señor quiere que hable hoy? De las mundanalidades, de las pasiones sexuales, de las pasiones desordenadas, de las impurezas sexuales y de todo aquello que se convierte en inmoralidad sexual y en prácticas inmundas y sucias que desagradan a Dios. También el deseo de poseer todo lo que nos agrada. Amados, nosotros sabemos que estas cosas no provienen directamente de lo alto, no provienen de Dios. Esas cosas son ofrecimientos del mundo y el mundo se va a desvanecer y con el mundo se va a desvanecer todo lo malo y perverso que contiene, pero el que hace lo que Dios quiere permanecerá para siempre. Nosotros no podemos desconocer que tenemos luchas internas, que estamos rodeados de tentaciones cada día, de que el pecado está a la puerta, pero nosotros tenemos que ir de la inmadurez a la madurez para decir no al pecado ni a las tentaciones. Y sabemos que interiormente, en lo más profundo de nuestra alma, podemos tener un ejército de malos deseos. Porque siempre nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Porque siempre queremos salirnos con lo nuestro, sin importar el pecado sexual que cometamos, sin importar lo que cueste, y menos sin importar las consecuencias que esto nos pueda acarrear. Y nosotros, cuando hacemos alguna cosa ilícita que no está bien delante de Dios, hablo de la inmoralidad sexual, nosotros no lo vamos a hacer pegados a Dios, lo vamos a hacer separados de Él, porque no vamos a prestarle atención ni a tenerlo en cuenta. Porque si nosotros nos acercáramos a Dios en esos malos deseos que nos vienen, nosotros debemos saber que no obtendríamos respuesta de Él. ¿Por qué? Porque Él sabe todas las cosas antes de que nosotros tengamos esos malos deseos. Y Él conoce que las peticiones que le hiciéramos serían para propósitos incorrectos, para satisfacer el ansia de placeres, los deseos mundanos y las pasiones desordenadas. Ahora, por eso el Señor dice en su palabra: oh almas adúlteras. ¿Por qué lo dice? Porque nosotros no podemos, como hijos de Dios, establecer amistad con los enemigos de Dios. ¿Cuáles son los enemigos de Dios? Los deseos mundanos, las pasiones sexuales, las impurezas sexuales, las inmoralidades sexuales, muchísimas cosas más. Pero todo es referente a las pasiones desordenadas, a la mundanalidad, porque entonces nos convertiríamos inmediatamente en enemigos de Dios. Y todo aquel hijo de Dios que quiere entregarse a esas malas pasiones, a esos malos deseos perversos del mundo, jamás será amigo de Dios.
¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo que Él puso en nosotros nos ama y nos anhela celosamente. No tenemos excusa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que nos ama tanto y nos anhela celosamente, Él nos da la fuerza, nos da la fortaleza para que nosotros podamos resistir nuestros más perversos anhelos. Podamos resistir nuestros deseos mundanos. Podamos resistir las pasiones desordenadas, las pasiones sexuales. Todo lo que venga a crear tentación en nosotros y a provocar pecado y culpa delante de Dios. Es muy sencillo. Las Escrituras dicen que Dios da fuerza al humilde, pero resiste al orgulloso y al soberbio. ¿Qué tenemos que hacer para salir de todas estas condiciones? Acercarnos a Dios. Si nosotros nos acercamos a Dios, Él se va a acercar a nosotros para ayudarnos. Y cuando nosotros estemos en su presencia, sometámonos a Él. Sometámonos a Él. Digámosle: Señor, ayúdame a dejar esta condición, a salir de este pecado que está acabando con mi vida. No soy capaz de hacerlo. Y entonces estaremos resistiendo al diablo, estaremos resistiendo al viejo hombre, a la vieja naturaleza caída, y tendrá que huir de nosotros. Cuando estemos en la presencia de Dios, nosotros vamos a lavar nuestras manos, vamos a apartar el pecado de nuestra vida, vamos a hacer que nuestro corazón se llene de Dios y nuestro corazón se vuelva puro y fiel a Él. Qué bendición tan grande esto. ¿Y por qué digo? Porque entonces nos sería fácil obedecerle a Dios, a su palabra. Si el Señor dice en Colosenses: haced morir pues lo terrenal en vosotros, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué nos cuesta tanto hacerlo? Y mire cómo empieza. ¿Haced morir qué? La fornicación, las impurezas, las pasiones desordenadas, los malos deseos. Y nos advierte que por estas cosas viene la ira de Dios sobre los que les obedecen. Y acordémonos que muchos de nosotros estuvimos en esas prácticas hace mucho tiempo y vivíamos en ellas. Pero ahora, amados hermanos, nosotros hemos sido resucitados. Y si hemos sido resucitados con Cristo, busquemos las cosas de arriba. ¿Qué quiere decir con esto? Como dice el Padre nuestro: hágase tu voluntad en nosotros aquí en la tierra como se hace en el cielo. Entonces busquemos las cosas de arriba, porque está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongamos la mirada en las cosas de arriba. Quitemos la mirada de las cosas de la tierra. Amados, nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Hemos muerto al pecado. Cuanto más a los pecados sexuales, que es lo que está acabando aún con el mundo cristiano, con los hijos de Dios. Acuérdense que nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios. Él es nuestra vida. Y cuando su vida se manifieste, nosotros también seremos manifestados con Él en su gloria. El Señor nos dice en 1 Corintios 6:9: no se les olvide que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis. El rey está diciendo el Señor: no se extravíen, no se pierdan, porque ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, heredarán el reino de Dios. Y oígalo bien lo que dice el Señor: y estos eran algunos de vosotros, pero ahora habéis sido lavados, habéis sido limpiados, habéis sido purificados, habéis sido santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. Qué tremenda bendición, qué aliento tan grande el que Dios nos da. Por eso hoy podemos entender, si hacemos caso a Dios, que nosotros podemos mirar con tranquilidad el caso de inmoralidad juzgado en 1 Corintios 5. Y nos parece muy duro como actuó el apóstol Pablo, pero es lo que estaba haciendo bien a esa persona que estaba fornicando con la mujer de su padre. Y la gente estaba inerte. Los creyentes en la iglesia estaban inertes, no estaban haciendo nada. Y el apóstol Pablo les dijo: ¿por qué no quitan a esa persona de en medio de ustedes? Pero yo lo voy a juzgar. Aunque estoy ausente en el cuerpo, estoy presente en el espíritu. Y en el nombre del Señor Jesús, dijo el apóstol Pablo, y presente en espíritu y con vosotros en el poder de nuestro Jesucristo, entreguen, oiga bien, entreguen esa persona a Satanás
para la destrucción de su carne, para que su espíritu sea salvo en el día de Jesucristo. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo? Y a nosotros nos parece muy duro, y a esa iglesia de Corinto le pareció muy duro. El apóstol Pablo lo que quería era entregar la carne para que fuera destruida. Sí, porque él sabía de parte del Espíritu Santo que ese hombre no iba a dejar de pecar, que ese hombre no iba a dejar la inmoralidad, que ese hombre hasta el fin de su vida iba a fornicar, pero él quería que su espíritu fuera salvo. Amados, tenemos que comprender las Escrituras. Ahí mismo dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Si nosotros aceptamos y alcahueteamos una persona que está en pecado sexual y no le decimos nada, puede contaminar a todos los de una iglesia. Así de sencillo es. Por eso dice el apóstol Pablo, limpiados de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. O sea, apártense del pecado. Acuérdense que ustedes son nuevas criaturas en Cristo Jesús y que la Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Dice el Señor a través del apóstol Pablo, tengámoslo en cuenta, celebremos la fiesta, pero celebrémosla sin pecado, sin la vieja levadura. Celebrémosla únicamente con panes sin levadura, con sinceridad y verdad, y no con mentira y malicia. Por eso a continuación dice, yo os escribí por carta, que no se junten con los inmorales de este mundo, pero sinceramente no absolutamente con los inmorales de este mundo, porque entonces tendríais que salir del mundo. Os escribí que no os juntéis con los inmorales, o mejor, con alguno o con ninguno que llamándose hermano sea inmoral, sea fornicario, sea adúltero, sea borracho, con él ni te sientes a comer. Oigan bien, hermano. Dice, porque ¿qué razón tendría yo de juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros los que están dentro? O los que están fuera, lo juzgará Dios. Echen pues ese el perverso del medio de nosotros. Pero después, el Señor lo perdonó a través también del apóstol Pablo y de la iglesia. Y fue restaurado y levantado. Ahora, hermanos, acordémonos que nuestro cuerpo no es para la inmoralidad sexual, ni para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Porque nuestros cuerpos son miembros de Cristo. Cuidemos nuestros cuerpos. No lo afectemos con la inmoralidad sexual. No le demos rienda suelta a la fornicación, porque nos va a hacer daño a nuestros cuerpos. Y no podemos ignorar lo que está escrito en su palabra, que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora en nosotros y lo tenemos de Dios. Acordémonos que tú y yo fuimos comprados por precio de sangre. Esa sangre de nuestro Jesucristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso nos dice que glorifiquemos a Dios con nuestro cuerpo, porque a Él le pertenece. Porque nuestro cuerpo es templo de Dios. Y el Señor dice, el que destruye mi templo, yo también lo destruiré a él, porque el templo de Dios, el cual eres tú, santo debe ser. Qué tremenda bendición, hermanos. Y acordémonos de algo. En Apocalipsis 21:8 dice la palabra que los fornicarios formarán parte del lago que arde con fuego y azufre, que será la segunda muerte. Y la segunda muerte es la separación eterna de Dios. La segunda muerte se va a juzgar en el juicio del gran trono blanco, como está escrito en Apocalipsis 20:11. Amados hermanos, andemos en el Espíritu. Ya tenemos el Espíritu Santo. Vivamos en el Espíritu. No permitamos que el viejo hombre se nos levante y haya una lucha con el nuevo hombre. El nuevo hombre vive en santidad, el viejo hombre en pecado.
El viejo hombre está controlado por Satanás, pero el nuevo hombre por el Espíritu Santo. Y si somos guiados por el Espíritu Santo, nosotros vamos a ser capaces de decir no al pecado sexual, no a las tentaciones. Y no vamos a caer si somos guiados por Él. Y no vamos a permitir que las manifestaciones de las obras de la carne vengan contra nosotros. Y mire cómo empieza. Adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia. ¿Y con qué termina? Con orgías. Y eso dice, porque son necios, desleales, sin afecto natural, implacables sin misericordia. Amados hermanos, nosotros tenemos que poner cuidado a lo que el Señor nos dice. Más bien nosotros, amados, nosotros hoy, los mejores amigos que podemos tener no son las obras de la carne. Las obras de la carne son enemigos. Los amigos son el fruto del Espíritu Santo. Vivamos llenos de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de fe, de mansedumbre, de templanza, que en el griego es dominio propio. Amados, si nosotros somos de Cristo, ya hemos tenido que crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos. Escrito está. Y si vivimos en el Espíritu, también andemos en el Espíritu. Amados hermanos, quiero decirles algo. Las tentaciones son humanas, pero no hay ninguna tentación irresistible en la presencia de Dios. Porque Dios nos ha prometido y Él no miente. Él es fiel a su palabra. Que Él nos dará la manera de que nosotros podamos huir y escapar de cualquier tentación que nos venga. Y también nos dará la manera de que nosotros podamos resistir y soportar esa tentación. ¿Qué excusa tenemos con Dios? Por eso no nos dejemos atraer y seducir por las tentaciones, cualquiera que sea, por los malos deseos, por las impuras sexuales, por las pasiones desordenadas, por la mundanalidad. No te dejemos atraer por la fornicación, ni por el adulterio, ni por la pornografía, ni por el homosexualismo, el lesbianismo, las aberraciones sexuales, la masturbación, por nada, hermano, ni las depravaciones sexuales, ni las vulgaridades sexuales, hermanos. El Señor no quiere eso de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos un gran sumo sacerdote hoy que traspasó los cielos y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Él está presto a ayudarnos, porque es el sumo sacerdote que puede compadecerse de las debilidades sexuales que tengamos hoy, porque Él fue tentado en todo, así como nosotros, pero con una diferencia, que nunca pecó. Y como Él fue tentado en todo y todo lo padeció, es poderoso para socorrer a los que somos tentados. Amados, por eso Él se hizo semejante en todo a nosotros sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote ante Papito Dios, para expiar y perdonar nuestros pecados. Y como Él es poderoso, Él sabe librar de tentación a los piadosos. Él sabe librar de tentación a sus hijos, pero también sabe reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Mayormente aquellos que siguiendo la carne, que siguiendo la naturaleza pecaminosa, andan en concupiscencia, en malos deseos y en inmundicia, y desprecian el señorío de Cristo. Vamos a hablar de dos casos. El primero, el Señor nos los habla en Romanos.
Esas personas conocieron a Dios, pero nunca le glorificaron. Lo ignoraron. Conociendo a Dios, no le dieron gracias, porque están únicamente envenenados en sus propios razonamientos. Esas personas cambiaron la gloria de Dios por gloria de hombres, de animales, de cuadrúpedos y reptiles, dice la palabra. Esas personas anteriormente cambiaron la verdad de Dios por la mentira y rindieron culto a las criaturas antes que el Creador, que es bendito por los siglos. ¿Qué hizo Dios ante eso? Los entregó en sus propios malos deseos y deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué más hizo Dios? Los entregó a pasiones vergonzosas y cambiaron el uso natural y se entregaron mujer con mujer y hombre con hombre, lesbianismo y homosexualismo, cometiendo toda clase de actos bochornosos, pero recibieron el pago de su extravío. ¿Y por qué reciben el pago de su extravío? Escuchen bien esto. Porque no aprobaron tener en cuenta a Dios. Y por eso Dios les envió o les dio una mente reprobada para que hicieran cosas que no convienen. Y tal vez ellos creían que lo que estaban haciendo, lo estaban haciendo muy bien. Y entonces fueron llenos de injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia y de maldad. Y repito como anteriormente, porque eran necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. ¿Por qué? Porque conocían el juicio de Dios. Y porque sabían en lo más profundo de su corazón que los que practican las inmundicias sexuales no son dignos de muerte. Vuelvo a repetir, los que practican las inmundicias sexuales, las inmoralidades sexuales, son dignos de muerte, no de vida. Y no les importó hacerlas, sino que se complacían en los que las practicaban. El segundo caso es en los últimos tiempos. Amados, y estamos en los últimos tiempos. Pidámosle a Dios que lo que voy a hablar ahora de parte del Espíritu Santo no sea para nosotros, porque aparecerá el hijo de perdición y con él el espíritu de iniquidad. Y no podemos ignorar, estudiemos las Escrituras, que el espíritu de iniquidad ya está en acción en medio nuestro. Pero hay algo que al presente lo detiene. Y no se va a manifestar, sino hasta que lo detiene se ha quitado del medio. Amados, pero cuando se ha quitado del medio lo que lo detiene, entonces se manifestará ese inicuo, el cual Dios matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ese inicuo cuya venida únicamente es de parte de Satanás, con gran poder de parte de Satanás y con señales y prodigios mentirosos. Y vendrá con engaño de iniquidad sobre todos aquellos que se pierden, porque nunca quisieron recibir el amor a la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero hay una bendición, hermano. Démosle gracias a Dios por su gran amor con nosotros. Porque tú y yo, y muchos de los que están oyendo, pueden también llegar a alcanzar lo que nosotros hemos alcanzado. Que fuimos escogidos para salvación desde el principio, mediante la santificación por el Espíritu
y la fe en la verdad. Y fuimos llamados por la palabra de Dios para alcanzar la gloria eterna de nuestro Señor Jesucristo. Pidamos a nuestro Papito Dios que conforte nuestros corazones y que nos afirme en toda buena palabra y obra. Amados, nosotros no podemos contaminarnos con las cosas del mundo. Hoy nosotros tenemos conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No nos volvamos a enredar en esas contaminaciones sexuales, en esas inmundicias sexuales, en esas inmorales sexuales, en esas impuras sexuales. Apartémonos de ellas, porque de lo contrario seremos vencidos y seremos derrotados. Y nuestro posterior estado será peor que el primero. Dios no miente en su palabra. Dios dice en 2 de Pedro 2 que mejor nos hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volvernos atrás del santo mandamiento que nos ha dado. No podemos ser como el proverbio que dice: el perro vuelve a su vómito y la puerca la va a revolcarse en el cieno. Hermano, nosotros hemos nacido de nuevo. El perro vuelve a su vómito porque esa es su naturaleza. Nosotros podemos perfumar, poner linda una puerca, como dice la palabra, pero ella siempre va a revolcarse en el cieno porque es su naturaleza. Pero si nosotros hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva naturaleza. Y el Señor nos dice: ninguna, oiga bien, ninguna comunión hay entre la luz y las tinieblas. Ningún compañerismo entre la justicia y la injusticia. Ninguna concordia entre Cristo y Satanás. Ninguna relación entre el creyente y el incrédulo. Ningún acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos. Y se nos recuerda que somos templos del Dios viviente. Y el Señor dice: yo ando en medio de vosotros, hijos míos, y yo sé lo que vosotros hacéis. Estoy parafraseando. Y el Señor nos dice hoy: salgan de los pecados sexuales que están cometiendo. Apártense de ellos. No toquéis la iniquidad. No toquéis la inmundicia. Si queréis ser mi hijo y que yo sea vuestro padre, dice el Señor Todopoderoso. Hermanos, son promesas hermosas que el Señor nos ha dado. ¿Qué tenemos que hacer? Limpiarnos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando nuestra santidad en el temor de Dios. Acordémonos que la gracia de Dios ya se manifestó para salvación a todos los hombres, enseñándonos, oiga bien, que renunciemos, hermano, a los pecados sexuales, que renunciemos a la impiedad, que renunciemos a los deseos mundanos y que vamos en este tiempo sobria, justa y piadosamente. Más bien, procuremos estar aguardando, oiga bien, la bienaventuranza de nuestro Señor Jesucristo, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y para purificar y santificar y limpiar para sí mismo un pueblo propio, un pueblo puro, un pueblo santo, celoso y de buenas obras. Por eso los invito a que nos limpiemos cada día, a que nos purifiquemos cada día, a que nos santifiquemos cada día en la presencia de Dios. Aunque el Señor
nos ha dado un libre albedrío. Él no nos llamó a la inmundicia, sino a la santificación. Pero en ese libre albedrío, el Señor dice en Apocalipsis 22, el que quiera ser injusto, siga siendo injusto. El que quiera ser inmundo, siga siendo inmundo. Pero el que quiera ser santo, santifíquese todavía. Y yo agrego, santifíquese cada día. Amados, si nosotros nos limpiamos, nos purificamos, nos santificamos cada día en la presencia de Dios, estemos seguros que vamos a aprender a decir no al pecado sexual, no a las tentaciones. Y entrará en nuestro interior una hermosa frescura. Y espiritualmente seremos fortalecidos. Y vamos a entender mejor la palabra de Dios. Y vamos a entender muchísimo más la mente de Cristo. Y vamos a hacer las cosas que a Dios le agrada. Y eso es fidelidad. Eso es confianza en Dios. Eso es apoyarnos en Dios y en su palabra. Y llegaremos al final, como el Señor le dijo a la iglesia de Esmirna: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y dijo: y el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Pero también le dijo a la iglesia de Sardis: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y yo mismo lo confesaré. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. Y a la iglesia de Filadelfia le dijo: al que venciere, yo le daré columna en el templo de mi Dios. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y a cada uno le decía: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu Santo habla a la iglesia. Y a la iglesia de la Odisea, que era la más tibia de todas, le dijo: al que venciere, le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Él ha vencido y por eso resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Amados, el Señor no quiere que ninguno de nosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarnos del Dios vivo por el engaño del pecado. Y estoy hablando de los pecados sexuales, que es lo que más cobija a la iglesia del Señor y a la humanidad. Si estás escuchando esta palabra, escucha la voz del Espíritu Santo a través de mi boca. Sin jactancia lo digo. No endurezcas tu corazón con esta palabra. Antes bien, dile al Señor: ablanda mi corazón y dame ese corazón de carne. Porque yo no quiero provocarte como lo hicieron en la antigüedad, Señor, que escuchándote te provocaron y pecaron contra ti y te desobedecieron, Señor, y sus cuerpos quedaron postrados en el desierto y no pudieron entrar en tu reposo a causa de la incredulidad. Porque todo lo que provoca a Dios, el no escuchar la voz de Dios, el endurecer nuestro corazón, el pecar contra Dios, el desobedecerlo, es parte de la incredulidad. Pero acordémonos, amados, que tanto a ellos como a nosotros se nos fueron dadas las buenas nuevas, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. Pero todo está escrito en su palabra, porque la fe, dice el Señor, es por el oír, y el oír
por la palabra de Dios. Amados, nosotros no estamos errando por lo que estamos cometiendo, sino que lo que estamos cometiendo lo estamos haciendo porque ignoramos las Escrituras y el poder que Dios tiene para cambiar y transformar nuestra vida y para que salgamos de la condición sexual en que nos encontramos. Por eso el Señor nos invita a que excluyamos las Escrituras, porque en las Escrituras nosotros vamos a aprender que en ellas está la vida eterna y que son las que dan testimonio de Jesús. ¿Y qué quiere Jesús? Hoy, como en ese tiempo, que nos acerquemos a Él, que tengamos ese deseo fervoroso de acercarnos a Él, para que en este tiempo nos dé vida abundante y en el tiempo venidero la vida eterna. Por eso hoy nosotros tenemos que leer la palabra, tenemos que estudiar la palabra, tenemos que meditar en su palabra, tenemos que aplicar su palabra, tenemos que ponerla en práctica, ser hacedores de la palabra, no solamente oidores, que entre por un oído y salga por otro, sino que hay que grabar en nuestros corazones. Porque la palabra de Dios tenemos que prestarle atención, porque tenemos que mirar atentamente la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la ley perfecta, porque la palabra de Dios es la que nos liberta, porque la palabra de Dios es la que convierte el alma, porque la palabra de Dios es la que nos hace sabios y sencillos, porque la palabra de Dios es la que refresca nuestros corazones, alegra nuestros corazones, purifica nuestros corazones, porque la palabra de Dios es la que alumbra nuestros ojos, porque la palabra de Dios es la que nos hace caminar en el temor de Jehová, que permanece para siempre, porque la palabra de Dios nos hace conocer que los juicios de Dios son justos y verdaderos. Y el Señor te dice hoy, desecha toda inmundicia sexual, desecha todo pecado sexual, desecha toda impureza sexual, desecha toda inmoralidad sexual, desecha toda abundancia de malicia sexual y toda abundancia de malicia, y recibe con mansedumbre la palabra implantada que puede salvar tu alma. Y termino con esto. El Señor dice, mantengamos firme sin fluctuar nuestra profesión, porque fiel es el que prometió. Y mantengámonos firmes en nuestra vocación y elección que hemos hecho delante de Dios. O ve que nosotros no lo recibimos como Señor y Salvador. Él es el dueño de nuestra vida. Y si nosotros ponemos en práctica lo que acabamos de escuchar, no resbalaremos jamás y no caeremos jamás. Así que estemos firmes en el Señor y constantes. Porque trabajar para el Señor no es en vano. Por el contrario, eso nos otorgará amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta la eternidad. Amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Esa es la bendita palabra que el Señor me dio. Vale la pena hacer morir todo aquello que no nos conviene. Vale la pena hacer morir todo aquello que nos es lícito, pero que no nos edifica. Amados, los bendigo y de todo corazón, si has escuchado esta palabra, entrega su vida a nuestro Señor Jesucristo o renueva votos con Él, diciéndole: Señor, estaba equivocado. Ahora, Señor, te abro mi corazón para que vengas a mí, porque quiero apartarme de toda inmoralidad sexual, de toda pasión desordenada, de toda impureza sexual, de los deseos mundanos, Dios del cielo, y de todo aquello que se convierte en tu enemigo, porque quiero ser tu amigo, quiero ser tu hijo y quiero disfrutar contigo la vida eterna. Dios los bendiga, hermanos, los amo, los llevo en mi corazón y los llevamos en nuestro corazón junto con mi esposa, la profeta Luz María, y deseamos un principio de semana maravilloso y una semana de puertas abiertas para la gloria de Dios. Dios les bendiga.
centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, el centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro eres solo tú. El centro eres solo tú. Dile: el centro de mi vida, el centro de mi vida, sé Jesús. El centro de mi vida, sé Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. El centro de tu iglesia, sé Jesús. El centro de tu iglesia, sé Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará